En Venezuela, el chavismo realizó las elecciones primarias para escoger a quienes serán sus candidatos en los comicios parlamentarios. Nicolás Maduro advirtió que tendrá acceso a los listados del Consejo Nacional Electoral. La jornada de votación ocurrió en medio de las denuncias de presiones por parte del régimen a los empleados públicos para que voten por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nicolás Maduro culpó a la oposición por las dificultades en su gestión. En medio de la jornada de votación de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, conocido como PSUV, Maduro utilizó su cuenta en la red social Twitter para afirmar que desde el amanecer los electores de su país están eligiendo en votación directa a sus candidatos para las legislativas del mes de diciembre. Desde el amanecer el pueblo bolivariano está ejerciendo su soberanía. Vamos a elegir a los candidatos de la patria. Luego de sufragar, Maduro emitió unas declaraciones en las que advirtió que tendrá acceso a los listados del Consejo Nacional Electoral y una vez más criticó al partido de la Mesa de la Unidad Democrática. Han votado por la oposición y sucesivamente han sido engañados y hoy han sido excluidos. ¿Cuál es la ruta que viene cumpliendo la MUT? La ruta de la exclusión. Al primero que excluyeron fue a los votantes de la MUT. No los convocaron en todo el país. Es lo primero. Excluyeron a los votantes. A los segundos que excluyeron fueron los dirigentes naturales de los partidos de la MUT. Sin embargo, estos comicios se han visto empañados por denuncias de trabajadores del sector público que aseguran haber recibido amenazas de despido y desmejoras laborales por parte de sus superiores si no participan. Con respecto a los listados del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas, señaló que Maduro nunca dijo nada sobre un control mediante lista. Negó que se esté presionando a los empleados públicos a votar por el PSUV. El presidente Nicolás Maduro no dijo absolutamente nada de revisar. Ese no es el verbo que se utilizó en esa oportunidad. El verbo que lo utilizó una periodista fue: ustedes van a tener las listas de las votantes y los votantes. Y dijimos que sí. En total son 1.162 postulantes del PSUV y de otros partidos afines al chavismo que esperan que los ciudadanos los elijan para optar dentro de 6 meses a uno de los escaños de la unicameral Asamblea Nacional, que en la actualidad cuenta con una mayoría oficialista de 99 diputados. Para esta jornada fueron habilitados 3.987 centros de votación y 5.613 mesas en 87 circunscripciones electorales. Cerca de 3 millones de militantes del PSUV están habilitados para votar en los 23 estados del país y en el Distrito Capital. Contacto directo en Maracaibo, Venezuela, con William Barrientos, diputado opositor a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo. Señor Barrientos, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿A usted qué lectura le puede dar a todos estos elementos que se han venido presentando previo a estas elecciones primarias? Un Nicolás Maduro diciendo que saldrá a las calles a defender los resultados y a defender las llamadas conquistas de la revolución bolivariana. Un Diosdado Cabello anunciando que está abierta una firma colectiva de la renuncia de los diputados si es que hay algún engaño dentro de las filas chavistas. Ahora, en las últimas horas, una extensión del horario de votación para que más personas se acerquen a votar. Y lo último que tenemos es esa información sobre la tenencia por parte del oficialismo de las listas de quienes votaron. ¿Qué es lo que está pasando dentro del oficialismo? Bueno, primero, ellos están en todo su derecho de hacer lo que tienen que hacer. Lo lamentable es el uso y el abuso de los recursos propios del Estado y la cantidad multimillonaria de dinero que utilizaron para este proceso, que es dinero de los venezolanos, mientras un país que tiene una crisis estructural en todos los órdenes. O sea, un país que tiene una tasa de casi 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, un país que no tiene medicamentos, un país que carece de los elementos más esenciales, de los productos más esenciales para vivir. Es decir, no hay papel higiénico, no hay toallas sanitarias, no hay antibióticos para los pacientes, la red hospitalaria y la red ambulatoria está, en el piso. Entonces, un presidente que prácticamente no gobierna para todos los venezolanos, sino para una clase política nada más,
Entonces este proceso es el gran ausente del pueblo venezolano. Tanto es así que tuvieron que extender el proceso, imagínense ustedes, hasta las 8 de la noche. Un proceso que ellos llamaron demasiado rápido y tuvieron que extenderlo. Bueno, porque tienen una extensión casi de un 80%, sin lugar a dudas. Eso de tener acceso, eso es una forma de crear un tipo de terror o miedo a la población en términos generales, inclusive a los mismos militantes del PSUV, que muchos desencantados y prácticamente, digamos, obstinados del desgobierno desde hace ya 16 años de este país y de toda la crisis por la cual están atravesando, decidieron no ir a acudir a ese encuentro electoral que ellos hicieron. Pues además, utilizando tanto los recursos, por ejemplo, yo he hablado con varios diputados y señalan que la mayoría de los centros estaban vacíos y que verdaderamente movieron empleados públicos prácticamente coaccionados. Eso es el gran común denominador de este proceso. Lamentándolo mucho, estos empleados públicos temen de perder su empleo y tienen que acudir. Y yo creo que es hasta legítimo, pero hagan lo que hagan, ellos están derrotados. Están derrotados porque sencillamente han sumergido este país en la peor crisis republicana que ha atravesado Venezuela a lo largo de su historia. Pues un país que prácticamente tiene una economía en el piso, con la inflación más alta de América Latina, un país muy inseguro, un país que no tiene el aparato productivo completamente destruido y que no da garantías ni jurídicas ni legales, donde no se respeta para nada los derechos humanos, se persigue a la disidencia por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, bueno, eso ha creado prácticamente ya un cansancio. La sociedad vive en terror por la ola de criminalidad que se provoca a diario en el país y, bueno, la gente no cree ya en ese modelo fracasado que a todas luces es improductivo para la vida pública de los venezolanos. Nos llega una información más reciente sobre una nueva extensión en el horario de votación. Ya algunos medios locales dentro de Venezuela informan que irán hasta las 9 de la noche. Seguramente para dar más espacio a que más personas acudan a participar en estas elecciones primarias. Hablemos, diputado, de las presiones. Son funcionarios públicos, son personas que trabajan con el Estado y que estarían recibiendo esas presiones para acudir a las urnas. ¿A qué se puede enfrentar un ciudadano en estas características que, si no aparece en una de esas listas de votación, qué puede pasar con él? La calle pasa a constituir una economía informal, que es lo que está atravesando la gran mayoría, que al final es una alternativa para la vida, pero que pierde su trabajo automáticamente. Por ello ellos tienen acceso a esas listas y mediante ello colocan prácticamente un terror psicológico a todos los empleados públicos, y eso trae como consecuencia, bueno, que muchos empleados públicos van prácticamente obligados a acudir a ese encuentro electoral, y esa prórroga que ellos dan es precisamente por el margen de abstención que se les ha provocado. Pues no le extrañe que ahora aparezca Jorge Rodríguez dando unas cifras de que votaron alrededor de 2.800.000, cuando prácticamente eso, los centros de votación en todo el país, que es el testimonio de la mayoría de los diputados del que hemos conversado, nos hemos comunicado, hemos dado bastante, digamos, monitoreado este proceso, y vemos cómo verdaderamente los centros de votación están completamente ausentes. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para llenar una cifra? Sencillamente prorrogando y obligando vías telefónicas, utilizando todos los medios del Estado. Si tú no vienes a votar, estás votado. Mañana no te aparezcas en el trabajo porque estás fuera. Eso es muy lamentable que ocurra en un país de carácter democrático, de manera tal que ese tipo de situación lo que hace más bien es crear una situación incómoda a los empleados que no comparten, y muchos de ellos que están desencantados por cómo ha ido evolucionando la crisis en este país, que está prácticamente fracturando lo del bolsillo de los venezolanos y que tiene a la mayoría de la población en jaque, en hambre, en sosiego, incertidumbre, prácticamente una situación de miedo que vive la población. La gente no sale de sus casas a partir de las 8 de la noche por temor a ser robado, a ser atracado.
amén de todas las situaciones en términos estructurales que vive el país, pero un país que está prácticamente en crisis. No se entiende que un país minero y petrolero esté atravesando por lo que está atravesando Venezuela. Es decir, la población está pasando hambre, necesidades, y ellos haciendo una fiesta electoral que solamente está en su psiqui, en su cerebro, porque en términos prácticos la gente no les acudió a votar. El gran ausente fue inclusive los mismos militantes del PSUV que no creen en el presidente Maduro, que están convencidos que Maduro no es el presidente Chávez y que sencillamente lleva a este país al abismo, a la miseria y prácticamente a la destrucción total de nuestra economía, al desmejoramiento del bolsillo de los venezolanos, a que cada vez la cesta alimentaria y la cesta básica aumente sin que el poder adquisitivo de los venezolanos pueda lograr cumplir los objetivos de llevar la alimentación para su casa, amén de que este es un país que si no se revierte desde el punto de vista electoral esta situación, está condenado a la africanización, a la miseria y al hambre. Por eso que el 6 de diciembre, de manera electoral y democrática, el pueblo venezolano le va a demostrar con claridad meridional al presidente de la República y a esa claque que lo acompaña, que son beneficiados de los dineros públicos de este país, que verdaderamente se cansó de esas políticas erradas y que este modelo fracasó, que no es aplicable en una Venezuela y que hay que dar garantía a los empresarios, que hay que darle garantía a la juventud, que hay que darle garantía a la población, que hay que darle calidad de vida, que hay que darle buena salud, buena alimentación y que tenga un trabajo digno. Sencillamente, bien, diputado, es un pobre proceso electoral. Muy amable, gracias por acompañarnos aquí en NTN 24, el diputado William Barrientos. Gracias por estar con nosotros. Chao, Carlos.